deja compartir. Permítanme tantito, que no me deja compartir. Comparte toda la pantalla. No me deja compartir. Déjenme ver. No se ve. ¿Perdón? Ya no se ve. Se veía, pero ya no se ve. Sí, digo que no me deja ver. Vamos a ver otra vez. Me corta. Déjenme ver por qué. Ahí se ve. Pero es la... No me deja ver esta... No me deja. Ahí se vuelve a ver. Hay que ver, por favor. Nada más díganme. PowerPoint, normatividad de pintura. Ahí se Ok. ve que. Ahí se ve. Listo. Gracias. Ok. No dejen que lo haga porque... Ahí está. Listo, creo que ya. Me decía que no podía la gráfica. Vamos a ver. No dejen que lo abra. Listo, ahora sí ya la ven completa, ¿verdad? Sí, señor. Sí, ya se Bueno, ve. perfecto. Obviamente el objetivo de este curso es asegurar la durabilidad del acero estructural mediante la correcta preparación de superficie, aplicación y evaluación de recubrimientos. Como les decía, ustedes tienen esta actividad como una actividad de afine en la gran mayoría de los proyectos. ¿Qué quiere decir de afine? Detalles. ¿Sí? Detalles que nosotros debemos de procurar no se presenten o que se presenten lo menos posible. ¿Ok? En este caso va de la mano mucho lo que viene siendo la aplicación de planta o el tipo de recubrimiento que se vaya a realizar en función al proyecto. ¿Ok? En muchos de los casos nosotros tenemos dentro de nuestros alcances un recubrimiento estándar alquidálico, un primario, ya sea base solvente o base agua. ¿Ok? En otros casos, los proyectos requieren que aparte de este primario anticorrosivo estándar, se realice una aplicación tipo acabado. En el caso de naves, es un primario reforzado o autoimprimante conocido como dry fall, ¿sí? Que el dry fall con 2 capas puede considerarse también autoimprimante, pero bueno, en el caso de esos proyectos de naves piden un primario y un dry fall, que en este caso la única función que tiene el dry fall es el poder cubriente dentro de características de espacios cerrados. Se le conoce como niebla baja. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que se hace la aspersión, el producto tiene una aplicación a secar casi de inmediato en lo que viene siendo las partículas que se esparcen en el proceso de aplicación. En otros proyectos requieren sistemas de recubrimiento. Sistemas de recubrimiento quiere decir que son por lo menos 2 productos de diferente característica y que llevan una preparación especial para poder cumplir una vida de protección mayor a lo establecido en los estándares de los primarios. ¿Qué quiere decir mayor? Más de 3 años, ¿sí? De 3, 10, 15, 20 o hasta 50 años, todo dependiendo también del tipo de preparación, ¿ok? Por eso parte de la introducción, que como bien lo acaban de leer, es que la preparación de las superficies es un factor clave para el éxito en el proceso de mantenimiento y pintura en las superficies. Obviamente una buena preparación y su correcta aplicación de recubrimiento o pintura anticorrosiva como base se traduce en una reducción de costos para el mantenimiento del proyecto y para el ciclo de vida, como les comenté, mayor. En caso contrario de una falla en la preparación de las superficies, puede tener efectos posteriores que muchas veces no consideramos en el rendimiento y en la inversión de mantenimiento por parte del usuario final. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las cuestiones que nos hemos presentado los que estamos presentes es que el recubrimiento presenta una falla posterior a su aplicación y se le echa la culpa a que está mal pintado. No, técnicamente es a que está mal preparada la superficie para recibir el recubrimiento. Ese es el punto clave. Y quiero que quede muy claro esto para todos ustedes que están en obra. Los productos que están en el mercado, tipos cubrientes, recubrientes,
tienen la calidad necesaria para tener una anticipación ciclo de vida. Dependerá la calidad, es indudable, pero mientras no cumplamos una preparación de superficie correcta o una limpieza, el producto va a tener un daño, como bien se menciona, de falla, que son efectos posteriores, ¿ok? Entonces, quitémonos el estigma de que está mal aplicada la pintura. Sí, hay características en las cuales el poder cubriente es pobre, pero no quiere decir que no esté recubierto, sino que es pobre. Y eso también va mucho de la mano con las características del producto. Por lo tanto, una buena, correcta preparación de esta superficie va a prolongar la vida de los recubrimientos, logrando reducir los paros de planta y trabajos preparativos o preventivos de mantenimiento. ¿Sale? Bueno, obviamente este tipo de actividad va legislada, dirigida, regulada por organizaciones internacionales de referencias, que se ponen aquí las tres más importantes. La AMPP, ¿sí?, que anteriormente era la Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión, NEIS, ¿sí?, y lo que viene siendo también la Organización del Concilio de Estructuras en Acero para Pintura. Ahora se organizó, ¿sí?, obviamente ya como AMPP, ¿sí?, que es, en este caso, el ente internacional de reconocimiento mutuo, y quiere decir mutuo porque obviamente tanto proveedores como aplicadores y constructores reconocen que son la organización principal para llevar todo aquello referente a recubrimientos y protecciones de estructura en acero. Y obviamente engloba también estructuras de madera, estructuras de concreto, ¿sí?, estructuras de aleaciones, de materiales compuestos, fibras de carbono, etcétera. ¿Vale? Y obviamente aquí hay algo importante que les voy a mencionar. Dentro de la corrosión, los métodos de limpieza y guías visuales se le conocen como las SSPC bis, y la básica para nosotros es la 1. Documento que es de un costo y que obviamente es especializado y que lo manejan única y exclusivamente inspectores certificados bajo los requerimientos de recubrimiento. No cualquier persona puede manejar este documento. Es de ayuda visual, que más adelante se las voy a presentar. Tenemos también la organización de ISO, que es en este caso la que regula la clasificación de ambiente en corrosión y métodos de ensayos globales, ISO 9223 para ambientes atmosféricos e ISO 9227 para las pruebas de laboratorio. Básicamente, en este caso, regula lo que viene siendo la clasificación documental y de preparación para lo que es NEIS y SSPC. Y en el caso de ACTM, como bien lo sabemos, es la Sociedad Americana para Pruebas en Materiales. Y estandariza. ¿Qué estandariza? Instrumentos, metodologías, tolerancias, características dimensionales, físicas para las pruebas de laboratorio y de campo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto ISO como NEIS, o en este caso AMPP, requieren de ACTM para tener una guía o checklist estándar para realizar pruebas de cámara salina, sales solubles, método de verificación de espesores, película húmeda, película seca, ¿sí? Viscosidad para productos, ya para cuestiones de fabricación de tintas, ¿sí? Vaya, algunas características primordiales, y esto ya van derivadas del ACTM de 2020, en donde nos mencionas bibliografía para preparar productos, ya sean epóxicos, alquidálicos, base agua, poliuretanos, polisiloxanos y cualquier otro producto recubriente que en estos momentos diríamos más, pero son los más básicos que tenemos, ¿ok? Bueno, algo muy importante que tenemos que tener en conocimiento es clasificación del ambiente. Todos aquellos que estamos en construcción debemos de saber que el ambiente y, en este caso, las inclemencias atmosféricas afectan tanto para el proceso constructivo como para esta actividad de aplicación de pintura, ¿sí?
Muy pocos productos son considerados aplicables bajo condiciones de humedad y condiciones de superficies acuosas. Estos productos por lo regular están considerados para la industria marítima, naval y para la industria aeroespacial. Productos que dentro de un costo de un galón estamos hablando de más de 20,000 pesos, ¿sí? En este caso nosotros aplicamos productos de un costo más económico, estándar y de uso común para la estructura. Y estamos hablando solamente de un producto. Si es un sistema, imagínense. Característica para pintura de aeroespacial, el producto base, en este caso que es pintura más su reactor, viene aproximadamente entre 38,000 y 46,000 pesos dependiendo la marca, ¿sí? Imagínense tener a un pintor que deseche 46,000 pesos de pintura por no saberla preparar, ¿vale? En el caso de los productos que tenemos estandarizados comúnmente utilizables, pues son productos que son más fácil de acceso y compra. Bueno, lo que viene siendo la categoría de corrosividad atmosférica, tenemos 5 clasificaciones. Estas las vamos a ver ahorita en un momento también visualmente para que lo entiendan. La C1 diagonal C2 es una corrosión baja, interiores de edificios limpios y ambientes rurales con baja contaminación, la que se presenta como puntitos naranjas, o daños de pequeñas manchas, herrumbres como se le conoce, herrumbres. C3, que es el ambiente de corrosión media, que en este caso ya es donde tenemos una contaminación moderada de anhídridos sulfurosos y zonas costeras de baja salinidad, lo que bien conocemos como puntos de rocío de humedad alta, salinidad, o en el caso de ambientes donde tenemos afectaciones de carácter químico, ¿sí? Llámese plantas de tratamientos, llámese plantas de paraestatales como CFE o Pemex, y también así como plantas de fabricaciones de sílicas, que en este caso son las que generan los famosísimos formas para lo que son las fundiciones automotrices. La C4, que es la corrosividad alta, que es áreas industriales y áreas costeras de salinidad moderada y medio moderada. Pinturas que se requieren para aplicar en plataformas de Pemex, en CCC de CFE, ¿sí? Que son las que están en costa, la nucleoeléctrica que tenemos, y todas aquellas empresas que trabajen costa y mar adentro, ¿ok? Y la C5, que es la clasificación extrema de corrosión. En este caso, sí, ya las vamos a considerar, son a todas aquellas que aparte de que tienen una actividad moderada a media, ¿qué quiere decir esto? Extracción, y sus ambientes son muy fáciles de daño. ¿Por qué? Se contaminan. Llámese cuando estamos extrayendo crudo, petróleo, bueno, crudo, el control de que llega a salpicar la estructura, pues bueno, ya tenemos una acción anhídrida sulfurosa, que es con la afectación de sal, pues un daño a la pintura a corto y mediano plazo, ¿vale? Como les decía, aquí están los grados de corrosión ambiental. Obviamente espero que se vea bien en sus pantallas. Grado A, grado B, grado C, grado D, o grado 1, grado 2, grado 3, 4 y 5. El hecho de que tengamos un grado de corrosión ambiental no quiere decir que el elemento esté afectado o no funcional, ¿sí? En el caso de afectación funcional, no. Únicamente tiene una degradación, como lo vimos anteriormente, superficial. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso la reacción química que tiene el ambiente para con el acero genera una corrosión. Corrosión que si lo caracterizamos es la oxidación. La oxidación como un concepto que antecede a la corrosión es lo que ustedes ven visualmente. El grado 1, grado 2, obviamente es superficie de acero con poca corrosión y con un perfil de anclaje. ¿Qué quiere decir eso? Que obviamente tiene pequeñas manchas, como les mencioné, aquellas que ustedes ven cuando tiran el agua y al poco rato se ve color naranja, que únicamente utilizando un trapo o un cepillo seco se pulveriza y se elimina, pero deja una afectación estancada en la superficie que requiriera otra actividad o otro tipo de limpieza. El grado 2, del grado 3 o grado B, es cuando la superficie de acero tiene un inicio de corrosión, picaduras. ¿Qué quiere decir esto? Que está afectando el perfil de anclaje.
la porosidad abierta a la superficie del acero, ¿sí? Afectando, no dejándola de funcionar. El grado 3, que es el grado 4, que es el grado C, es cuando el acero ya presenta una pérdida de perfil de anclaje por, ahora sí como quien dice, erosión, corroído en pequeñas picaduras a simple vista, que ya vienen siendo tipo costras, ¿ok? Tampoco quiere decir que el acero esté mal, simplemente que va a requerir un tipo de limpieza de mayor grado de sanación o afectación. Y por último, el grado D o grado 5, que es el extremo, que es cuando el perfil de anclaje se pierde por lo que viene siendo la erosión y corrosión de manera general y a simple vista, que ya vemos hundimientos en la superficie. Ojo, esta afectación, dependiendo de una evaluación técnica, podemos considerarla si es que es funcional o no funcional para el acero que sea utilizable, ¿ok? Yo creo que si nos ponemos en el punto de afectaciones marítimas, pues ya tendría que tener un trabajo de reparación, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? Principalmente para los de seguridad que dicen mucho que llegó muy mal la pintura. ¿No? Dije, buenos días. Sí, buenos días, Robert. Aquí en la Condesa, nosotros estamos aplicando pintura ignífuga, pintura antifuego. Uh-huh. Aquí con el cliente a nosotros nos pide que mínimo sean 16 micras, 16 milésimas de espesor. Uh-huh. Uh-huh. Yo cuando voy a cobrar una estimación de pintura, Sí. tenemos que hacer un protocolo de liberación. Sí. Ese protocolo, prácticamente tenemos que checar las piezas que cumplan con esas 16 milésimas en campo. Ajá. Supervisor ahora sí que del cliente. En caso de que sí tengamos esas micras, liberan el protocolo y ese protocolo se anexa a la estimación para cobro. Uh-huh. Entonces sí es importante muchas veces aplicar bien la pintura, porque cuando ya estamos en campo, ya estamos checando las piezas, hay veces que no da y hay que regresar otra vez a toda la cuadrilla, pero eso implica bajar tanto equipos, andamios, volver a acercar. O sea, sí es algo delicado lo de la aplicación de la pintura, o sea, sinceramente. Ok, aquí en este caso, gracias, Robert, es muy importante tener definido el tipo de recubrimiento ignífugo o retardante al fuego, intumescente, que se requiere para poder lograr las 16 milésimas. Todo recubrimiento ignífugo, intumescente, retardante al fuego, así técnicamente se llama, ignífugo, intumescente, retardante al fuego, ¿sí? Es un producto ceméntico, ¿sí? Al ser un producto ceméntico, logra tener en la primera aplicación un espesor mayor que cualquier otro producto de recubrimiento conocido, alquidálico, epóxico, poliuretano, es más denso, por lo tanto, requiere ciertas características de aplicación. Ahora bien, Robert, y todos aquellos que hemos manejado este tipo de recubrimiento ignífugo, intumescente, retardante al fuego, si a mí me dicen que yo debo de aplicar un tipo de producto probado en el mercado que cumple con la ficha técnica, llámese en el caso de Condesa, Silpil 3400W, ¿estamos correctos, Robert? Singe. Y no aplico ese, pues creo que ya tengo un foco en el cual debo de poner un poco de cuidado. Y el aplicador, así como hiciste la pregunta o como hiciste el comentario, debe de saber cómo controlar esa situación como aplicador. Ok, ahorita más adelante les voy a dar algunos tips de lo que deben de verificar que el aplicador haga. Pero no apliqué 3400W de la marca Silpil, apliqué Indecolor. Apliqué Indecolor ignífugo. Hasta la fecha, yo no tengo pruebas de ese producto. Se han solicitado. O sea, aparte, no tiene las mismas características si es que llegamos a ver nosotros el producto 3400 versus Indecolor. Tengo un yogur, ¿sí? Un yogur
un yogur Greco contra una leche Lactibú de 3B, así, con esas características se los puedo decir. ¿Qué crees, Roberto, que pase si yo aplico el yogur Greco sobre la pared? ¿Y qué crees que pase si yo aplico la leche Lactibú de 3B? ¿Qué crees que se quede más adherido? No, pues obviamente el yogur de marca, ¿no? El yogur Exacto. Greco. Y obviamente en el caso de la leche se va a escurrir, ¿no? Y va a manchar. Eso es lo que está pasando en Condesa. Por lo tanto, hay que tener un mayor control y mayores manos. Puedo estar casi seguro de que muy pocas veces se lograron los 16 milésimas y se tuvo que conciliar. Exacto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, yo, Adelante, Armando. Buenos días. bueno, quiero entender que muchos productos tienen que ir pintados de aquí, con el concepto de limpieza que tenemos aquí de Tinder y eso, pero si la gente realmente aplica o retoca allá afuera en obra, pues no hacen la limpieza que hacen acá, ya, aunque digas que va limpio, luego se pasa ahí un rato y ya se empolvó y demás. Sí, Entonces, hablamos de que la gente pinta o retoca en obra, o pinta en obra, o que tiene que ir pintado acá. miren, muy sencillo, gracias, Armando. El punto más importante para los que están en obras. ¿Alguien me puede decir cuántos aplicadores documentados tienen en sus obras? Documentados quiere decir con documento en mano que diga, yo soy aplicador certificado o calificado o concurso en diferentes productos. Sherwin, Comex, PPG, DuPont, Nervion, Silpil. Ninguno, muy pocos. Y la gran mayoría de las veces nosotros no buscamos aplicadores. Se hace un concilio con el contratista para que consiga una persona que le eche pintura. Desde ahí también hay otro foco abusado, obra. Lo dijo Robert, es muy delicado. Imagínate, estoy poniendo a un niño de kinder a estar pintando y retocando pintura que viene realizada por un aplicador. ¿Sí? Aquí en planta, las personas, por lo menos dos, los dos bases están calificados, cualificados. Obviamente el método de aplicación es por aspersión con insumos de olla. También se tiene el airless. El airless es una bomba que empuja producto más espeso. Pero requiere boquilla, requiere presión, requiere muchas cosas. Pero ustedes allá, a menos que el cliente se los exija, aplicamos ¿con qué? Con rodillo. ¿Vale? Pero bueno, en este punto, ingeniero Armando, es importante que sí, efectivamente, nosotros no tenemos un control. Queremos saber la normativa y los métodos, pero no sabemos que de entrada los que somos papás, ¡ey, no te salgas de la línea, dibuja y ilumina de una sola dirección! ¿Por qué no lo hacemos con la persona que está aplicando? ¿Porque desconocemos? ¿O simplemente porque nos queremos evitar un problema? ¿O que nos cuestione? Hay algo muy importante, compañeros. Nosotros tenemos una línea de liderazgo. Y aunque no lo sepamos, tenemos que fingir y aparentar que lo sabemos. ¿Vale? Bueno. Obviamente, dentro de la preparación de superficie, ¿alguna otra pregunta? Paso al siguiente punto. Inge, antes, nada más una aclaración, si nos puedes decir cuál es el perfil de anclaje, aclararlo, por favor. Ok, mira, esa pregunta de perfil de anclaje es algo muy técnico, es meterte en doctrina profunda, pero lo voy a nombrar más adelante, Benja. ¿Vale? Ok, gracias. Sale. Tomando como punto y este comentario de Benjamín, para generar un perfil de anclaje, obviamente tenemos que entender que el perfil de anclaje se da, así como lo mencionamos en esto, ya tenemos una idea que el perfil de anclaje es crestas y valles de una superficie lisa a una superficie burda. El perfil de anclaje lo genera, es más, el perfil de anclaje siempre existe. Se le conoce en el argot de superficies la capilaridad de la superficie. Ajá. No toda la superficie que vemos, por decir un espejo a microscopio, es liso, pero tiene una capilaridad, un perfil de anclaje mínimo microscópico que se requiere en mediciones electrónicas.
Si ponemos un tabicón, la superficie es muy burda y obviamente tiene un perfil de anclaje que se ve a simple vista, caso grado C y grado D como lo tengo en la pantalla, ¿ok? Conociendo más o menos qué es el perfil de anclaje, obviamente nosotros también podemos afectar, mejorar el perfil de anclaje. ¿Y cómo lo vamos a realizar? Con la preparación de superficie. De acuerdo a SCPC y NACE ISO, consideran que la limpieza es el factor con mayor impacto, un 80% en la vida útil del recubrimiento. ¿Sí? Los grados principales están considerados por abrasión o chorro abrasivo. ¿Sí? Estos grados de chorro abrasivo, que se le conocen como shot blast, sandblast o granalla, generan una afectación superficial para mejorar la capilaridad de la superficie. Bajo SCPC se le conoce con un número, bajo NACE se le conoce con otro número, e ISO lo identifica con otro número que comúnmente los van a estar escuchando. Un ejemplo, el SP7 o NACE 4 es lo que le conoce como brush off o rafagueo. En este caso, retira el contaminante suelto. Ahorita lo vamos a ver visualmente. Contaminantes sueltos. ¿Y qué características da? Y en la tabla de la derecha tenemos unas limpiezas que no están enunciadas bajo la preparación de superficie. Ojo, le repito, la preparación de la superficie es el impacto de la superficie en el recubrimiento, pero por limpieza abrasiva. En la tabla de la derecha tenemos limpieza por solvente, limpieza manual, limpieza mecánica, pero si se dan cuenta, la limpieza manual y la limpieza mecánica solamente la considera ISO como un grado SI, ¿sí? Que es superficie inicial, ¿sí? Superficie 2 y superficie 3, ¿ok? Pero básicamente en cuestiones de ISO, limpiezas. Ya cuando vamos con limpiezas de rafagueo, que es limpieza de flama, obviamente esta tabla viene del castellano, flama o rafagueo, ráfaga, ¿ok? El SP6, NACE 3 o ISO SA2 es una limpieza comercial, permite hasta un 33% de manchas ligeras. Limpieza comercial, aquellos que hemos estado metidos en lo que es la pintura dicen, oh, el cliente, es que yo quiero que mi estructura esté con una limpieza comercial. Ah, es la más económica que te puedo ofrecer bajo un sistema abrasivo. Eso es la limpieza comercial. Y ahorita vamos a ver la característica visual. El SP10, NACE 2 o ISO SA2 y medio, se le conoce como el siguiente grado de limpieza abrasiva después de la limpieza económica. Metal casi blanco. En este caso, su característica es que mantiene un máximo de 5% de sombras y de coloraciones visibles. Su afectación, compañeros, es más profunda que el rafagueo. Si lo ponemos en un ejemplo muy común, cuando te vas a cortar el cabello, tú requieres decir casquete pelón, casquete corto, casquete regular, melena y rasta. Vamos a considerar la rasta como la superficie menos limpia, que al final de cuentas las rastas se pueden cuidar, ¿sale? El SP5 o NACE número 1 es el ISO SA3. Esta limpieza es la más exigente para sistemas de recubrimiento que requieren una vida útil de más de 10 años, con mantenimientos preventivos periódicos aproximadamente a los 3 años de aplicación o de envejecimiento, ¿vale? A este se le conoce como metal blanco, y dense una idea por qué quiere decir metal blanco. Es una superficie 100% libre de óxido, pintura o contaminantes, ¿sale? Es como si tú estuvieras viendo una superficie de alpaca, que no brille tanto, obviamente, nada más la característica de superficie de alpaca, pero porosa, ¿sí? Nota, siempre se debe de ejecutar primero la limpieza con solventes para eliminar aceites y grasas. Toda aquella limpieza que requiera una afectación, pues debemos de darle una manita, limpiarla ya sea con solvente,
con limpieza manual o mecánica o manual mecánica. ¿Para qué? Para que gastemos menos abrasivo, porque también es un costo. Es una actividad que requiere un control, que requiere un costo-beneficio. Así como lo pide el cliente, pues tenemos que también ser inteligentes para que este costo-beneficio sea a beneficio. ¿Vale? Como les comentaba, los manuales de SSPC son específicos que los manejan los inspectores certificados NEIS, nivel 1, nivel 2. ¿Sale? Son documentos que tienen un costo que sí se pueden conseguir por internet, pero únicamente se pueden conseguir de manera visual, con una calidad de nitidez pobre, que a lo mejor las tabletas que presenta el SCPC son más nítidas y se pueden ver. Aquí está el ejemplo del lado derecho. Las limpiezas como se las manejé. Vamos a ver el SP7, limpieza por ráfaga. Es el que tengo donde está, ¿sí se ve la flecha ahí? Sí, Ok. Esta es la limpieza, ¿sale? Así se debe de ver, no más, no menos. Y le digo, se ve así porque obviamente es la pantalla y como tengan ustedes su brillo, si pueden darle mayor brillo a su pantalla, se van a dar cuenta de algunas cosas. El SPC14 o NEIS 8 es una limpieza industrial que ya requiere un trabajo manual. Ese trabajo es cuando te dicen, oye, ¿le puedes quitar un poquito de mayor mancha? Ah, ok, meto una solución, ¿sí? Para evitar el derrumbe, un enjuague químico, pero inmediatamente aplicar, ¿eh? Porque es enjuague, es agua, tenemos agua. En la limpieza comercial, ¿sí? El SP6, ¿sí? Esa limpieza comercial, como se dice, ¿sí? Es ya un rafagueo, ya es una limpieza que requiere un poquito de mayor atención, de más tiempo. Y si se fija, su característica física ya se tiene como más o menos lo que les comenté, un gris brillante. ¿Sale? El metal casi blanco, en este caso vemos en el centro que dice SA2,5, sombras. En cualquiera de las dos, ya sea el comercial o casi blanco, se van a percibir sombras. ¿Sí? ISO te dice como parte de una gestión, no está mal, es parte de. Y por último, el metal blanco. Si se fijan, ya tenemos una superficie como si estuviéramos puesto, oye, me das una Vinci color plata y la pintas sobre un papel cascarón. Ahí está el dato. ¿Sale? Así es como está. ¿Aquí alguna duda, comentario? yo nuevamente, Ay, Armando, dime. yo escucho que muchas veces vas a defender el proyecto a obra, que porque ya salió la mancha, ya se ve amarillo y no sé qué. Ajá. Ujú. Y bueno, puedo entender acá la parte que comentas por el proceso nuevamente en planta, Sí. pero ¿por qué se da así como digamos un breviario cultural, llámese Monterrey o llámese Villahermosa, Uh-huh. que de repente estabas ahí defendiendo el argumento del cliente, ¿no? Ok, Ahí cuáles son las causas. vamos a definir eso. Muy sencillo. Monterrey, ECLA Guadalajara, IP Iztacorizaba, Naves Tultepec. Estamos de acuerdo que la afectación del recubrimiento ha sido en un elemento básico de cubierta, largueros, struts, canales. ¿Saben por qué? Porque desconocemos que ese producto tiene un trabajo que se requiere eliminar. Un recubrimiento industrial que se le aplica para evitar que estos elementos se presenten con corrosión inmediata por su esbeltez. Los conocemos como un cubrimiento aceitoso, color gris, que se seca y queda como una
masilla, se le conoce calamida. Ajá. Calamida líquida. Nosotros no la quitamos, aplicamos sobre esa calamida. Y ustedes saben que esa calamida es muy porosa y recibe la afectación de la humedad. Aunque hagamos una limpieza por solvente, no le quitamos lo que es la contaminación y se presenta los herrumbres, las manchas y todo lo de color naranja que César Santos sabe, que Israel Vivero sabe, Fernanda Zárate que en su momento sabe, los seguristas que estuvo en ECLA Monterrey, Josué, Chantal, Alan, Pedro Ronquillo, Carlos Porto, Jesús López, Gerardo Espinosa, Axel, ¿sí? Y Ibáñez. O sea, ya estamos hablando de más del 30% de personal de obra que ya sabe, pero que a lo mejor no tiene ese inquietud de saber por qué. En otros casos, tenemos despostillamientos en las columnas y traves, desprendimientos. Algunos son por afectaciones de maniobra. En otros casos, sí es por una omisión de la aplicación. ¿Por qué creen? Por la urgencia. ¿Sí? Pero nosotros no estamos teniendo el control de estos elementos, llámense largueros, strut, canales, que requieren una limpieza mayor. En algún momento se hizo, pero repercute mucho trabajo. Por eso es mejor pedir el producto en negro, al igual que los tubos. Negro quiere decir sin nada de trabajo. Así como sale el acero, así tenemos que limpiarlo nosotros. No la parte interna, la parte que vemos. En negro quiere decir que no tiene nada, que es acero normalito. No quiere decir que en negro, no, es que los tubos vienen en negro, no. Los tubos vienen con un recubrimiento por lo mismo, porque tienen una afectación, una contaminación por rodillos, por calor. Y aparte, tienen una afectación interna que no se limpia, que es una como la que estoy señalando ahorita, el grado de corrosión interna, que es el grado B o grado C, ¿sí? Que viene picaduras de adentro hacia afuera. ¿Ustedes qué creen que hace esa pintura que le ponen a los tubos o esa característica aceitosa que tienen los HSS? Lubricar al óxido. Para eso se le pone aceite a los motores, para lubricar, para que las partículas puedan circular, sean trituradas, no aparezcan, no afecten los elementos de rotación, los elementos que tienen fricción, que están expuestos, ¿sí? Para eso es esa pintura, ese recubrimiento aceitoso que llevan los HSS. Los HSS son los perfiles cuadrados o rectangulares que conocemos en columnas o en algunos casos en postes y traves, ¿vale? Ahora bien, teniendo esta situación, como bien el ingeniero Armando, ese es uno de los temas críticos. No somos unos especialistas en pintura, pero tenemos que ir en busca de ello, saber la causa raíz y el plan de acción para trabajar esto. Ya se ha realizado, pero pues estamos bajo un mercado muy exigente o muy explotado por parte de nuestros usuarios finales que nos obligan a omitir y a saltarnos pasos, ¿vale? Entramos a los test de calidad. Como dijo Benjamín, perfiles de anclaje, como dijo Roberto, los pintores regresan a pintar, ¿ok? Bueno, pues parte de eso son los test de calidad. Los test de calidad se pueden aplicar visual, principalmente, para saber si aplica un complemento o una ayuda. Bueno, estas pruebas son obligatorias en el taller o en el campo para liberar estimaciones, estructura por parte del acero, ¿sale? Bueno, ahora bien, las condiciones ambientales se deben de medir por ACTM E337. Como les dije hace rato, ACTM es el ente que nos dice el checklist o guía para hacer la prueba. En este caso es la medición de temperatura del aire, del acero, humedad relativa
y su cálculo se le conoce como punto de rocío. El acero debe de estar mínimo a 3 grados centígrados por encima del punto de rocío para evitar condensación. El ejemplo está acá arriba. El punto de rocío es la temperatura que se condensa de la humedad, ¿ok? Y su impacto es una corrosión en el sistema. Si yo tengo ahí el ejemplo que dice menos 40 grados centígrados, yo lo debo de tener a 3 grados centígrados. ¿Qué es lo que debo de hacer? Primero que nada, quitar humedad. Segundo, poner la estructura, si es que se puede, en condiciones atmosféricas que eleven la temperatura hasta 3 grados centígrados por encima del punto de rocío. ¿Sí? O sea, imagínense, menos 40 grados centígrados, no puedo pintar. Me dice 3 grados centígrados, no menos 3. Si yo lo aplico a menos 37, sigo teniendo humedad inmediata. Por lo tanto, ahí es el primer punto. No podemos pintar, como se lo dije al principio, cuando las condiciones de humedad sobrepasan las características de las técnicas del recubrimiento. Tenemos que estar a 0 grados, las fichas técnicas así te lo dicen. Y condiciones cordiales, 18 a 25 grados centígrados, 36 o 50 grados Fahrenheit, ¿vale? Ok. Perfil de anclaje, Benjamín. De acuerdo a CTMD 4417 e ISO 8503, diagonal 5, es la rugosidad generada por el abrasivo para garantizar adherencia mecánica. Déjenme tantito salir para ver si lo puedo manejar. Este punto para que puedan ver las imágenes. Déjenlo, pongo ahora de esta manera. Ahí vemos déjenlo, pongo aquí. Listo. Para ver más o menos la imagen. Vamos a ver. ¿Ven esta imagen? Ahora sí, la presentación. Compañeros. Sí, sí se ve. Ok. Vamos a darle zoom. Ay, se saltó. Me regresó. Permítanme tantito. Aquí vemos un rayado en la parte izquierda del método cinta réplica. Esta parte, ¿sí la ven? Esa es a corte transversal las crestas y valles de una rugosidad perfil de anclaje que necesitamos medir. Y el perfil de anclaje es el máximo y el mínimo promedio que tenemos entre la cresta y el valle de esa superficie rugosa o graficada como se ve ahí más o menos. Obviamente aquí donde está la parte derecha inferior tenemos una línea base. Esta es la línea base de la pintura tope cubriendo crestas y valles. Pero en el caso de, también es nuestra línea tope para saber cuál es nuestro máximo o mínimo en la cresta, ¿vale? Vemos también que tenemos el método de aplicación por la cinta réplica. Preparamos la superficie donde se ve el guante con la brocha, la limpiamos, generamos nuestro cinta réplica marca Tex-Tex, se pone sobre la superficie que es ya en la figura izquierda inferior, con una punta redonda, llámese goma, que no sea filosa, tallamos la superficie. El filamento de esa cinta Tex-Tex tiene un colorante que conforme a la fricción genera un color. Si llegan a ver en la cinta Tex-Tex tenemos un color rojo, morado y azul. Conforme se tonalice esa frotación de las crestas y valles de la superficie, me va a decir cuál es mi perfil de anclaje que tengo. Son las sombras, se le conoce como métrica de umbral de color, sombras. Y al tener un color ya sabremos qué tenemos a vista, pero requiero verificarlo. Figura derecha inferior con un
micrómetro, ponemos la superficie que viene de la parte del adhesivo y va a medir esas faltas de superficie lisa y me va a dar una métrica, ¿sí? Y ya voy a tener garantizado que el color que presenta la cinta Texex con un micrómetro, tengo una réplica de mi superficie. También tenemos la medida digital. La medida digital es con una punta de tuxteno, ¿sí? Que el Positector u otro equipo, llámese de Felsco, llámese el Cometer, ¿sí? Manejan, pero es electrónica. Esta es la prueba base para el perfil de anclaje. Y el perfil de anclaje, Benjamín, es, como tú lo ves en el corte transversal, donde se te va a impregnar la pintura desde el valle hasta la cresta, un poquito más, para cumplir un espesor. Imagínate que tenemos la superficie lisa o con un perfil de anclaje de 0.01 o 0.02 o 3 o 4 o 1, con un espesor de 2 milésimas. ¿Qué pasaría si yo pido una superficie, digo, una pintura con 6 milésimas, pero con un perfil de anclaje de 1.0, de 2.0, de 3.0? Pues va a generar que esa pintura quede arraigada, quede, ahora sí como dicen, sembrada, ¿sí? En la superficie. Y por lógica, su proceso de envejecimiento o de desprendimiento va a ser muy aletargado. Eso es lo que te va a generar un perfil de anclaje, Benjamín. No sé si se te haya cubierto la pregunta o tengas alguna otra pregunta para reforzar. No, sí está bien, quedó claro, Ángel. Gracias. ¿Vale? Ok, regresamos a lo que es. Hay un método que muy pocas veces los clientes saben, el usuario final, pero un inspector NEI sí. Y ya lo tuvimos aquí en FEL. Se le conoce contaminación por sales. Esta es una prueba que se le conoce como la prueba de método Bresley, en donde nosotros verificamos que al realizar una preparación de superficie con abrasivo, no estemos cometiendo una contaminación por el abrasivo, por las sales o la contaminación que tiene este abrasivo. Por lo tanto, un método de verificación es el método de contaminación por sales o el método Breslin, que es un parche con adhesivo que se pega a la superficie sandblasteada, granallada o shotblasteada, en donde se le inyecta una agua ionizada para ver que esta agua ionizada absorba sales. Después de cierto tiempo, aproximadamente 1 minuto, se extrae esa agua de ese parche y se pone en un medidor. Un medidor de la marca puede ser igual, como les digo, Positector, que es de Felsco, el Cometer, ¿sí? O a cualquier otra china que exista. Y este va a darme una medición. Esta medición está estandarizada. Ahorita por el momento no la recuerdo, pero debe de tener un porcentaje o una característica de sales que creo de 130, no sé cuántos, la medición. Si sobrepasa eso, tu abrasivo está contaminado. Ojo, aquí viene un tache para nosotros como planta. Nosotros podemos utilizar las veces que queramos, hasta 100, 200 veces el abrasivo, pero no lo descontaminamos, no lo filtramos. ¿Qué creen que esté pasando? Pregunta para cualquiera y que me lo responda. ¿Qué creen que esté pasando? Es la respuesta de Armando. Pues entonces, Obviamente, estoy pues no. pintando una superficie contaminada Ajá. y que se va a presentar a mediano plazo una afectación. Entonces ando paseando la contaminación de un lado al otro de la viga. Pero nada más compramos 1 tonelada para sandblastear 1,500 toneladas de estructura. Acuérdense que los métodos innovadores requieren atención innovadora.
mayor atención, expertise, muchas cuestiones. Yo no soy un experto en pintura, pero también debo de defender mi bandera, papel, ¿eh? Y tratar de buscar la manera de que los proveedores me brinden este apoyo. Y sí lo han hecho, ¿eh? Tengo evidencia, tengo reportes de que ha venido Comex, ha venido Sherwin a realizarme esta medición de sales solubles. Y ahí es cuando nosotros utilizamos granalla nueva, ¿vale? ¿Alguno de ustedes ha visto esta prueba? Aquí no, ¿En otro lado? tampoco. Ah, bueno. ¿Algún otro compañero? No, esa creo que no fue la que se aplicó, la que pidieron ahí se fue en Catepec. No recuerdo, creo que sí, o fue Valladolid. No, sí fue Catepec, tienes razón, fue Catepec. Nos la pidió IDOM. Efectivamente, también quien nos hizo una prueba de sales solubles, Benjamín, fue la inspector Neis francesa para lo que fueron los parapetos, pero ella la realizó nada más. ¿Sale? ¿Alguien más? Bueno. En este caso, pues este método mide la conductividad para detectar cloruros atrapados a causa de ampollamientos prematuros. ¿Qué quiere decir? Dentro de las crestas y valles del perfil de anclaje, Benjamín, podemos nosotros dejar contaminantes, humedad. Por eso también dicen que cuando se samblastee, se granallé, tenemos cierto tiempo para dejarlo así. Tenemos que recubrirlo inmediatamente porque la atmósfera hace su trabajo. La oxidación hace su trabajo. ¿Vale? Bueno. Listo. El que sigue. Roberto, tú preguntaste que los pintores regresan y no regresan y que cuesta y que no cuesta. El pintor debe de saber que debe de tener una laina de película para verificar espesor de película húmeda y así garantizar, como lo dice el ejemplo de arriba, que tenemos un espesor húmedo que durante su proceso de evaporación y secado va a disminuir. Los cánones dicen que si me piden un espesor de 3 milésimas, yo debo de aplicar un espesor de 6. El ejemplo está ahí donde dice sustrato y pintura. Tengo un escalonado, un dentado de 1 a 5. ¿Sí? Obviamente, ese dentado va a manchar hasta 3. Pero se fijan que el 1 está hasta el fondo. Déjenle, pongo zoom. ¿Ahí lo ven? Sí. El 1 es el que va a mandarme a decir que al tener yo el dentado 3 pintado, muy probablemente mi pintura cuando sé que tenga 2 o 1.5. Física. ¿Sale? Roberto, todos los residentes. Sí. Los pintores los aplicadores conocen esta herramienta, esta peineta de medición de película húmeda. Es una guía para verificar que mi mano tiene un espesor húmedo y que va a secar y que va a tener un espesor seco X. ¿Sí? Si no la tienen, y eso se consigue en cualquier tlapalería, ¿eh? No es normativo. Pero si a veces el pintor no tiene ni ollas, no tiene ni pintores, creen que puedan tener una peineta. Nosotros también somos parte del problema, ¿eh? Estas peinetas en su momento se dieron a residentes. No es para peinarse, ¿eh? Es para usar. Los que no tengan, vamos a hacer la requisición con los proveedores que tengamos. Silpil. Por lo regular ellos nos entregan WEG y pedir una cantidad para tenerlas. Son unas láminas. También se desgastan. No se utilizan para tallar, para limpiar, para ver que la pintura se despostilla. No, únicamente es para lo que ve la imagen. Se posiciona en la pintura. Aquí está. Y posteriormente
pinta y está graduada a esas peinetas, en micras o en milésimas, ¿vale? Entonces, que si la peineta marca este, 4, ya cuando esté seca sería 2. Más o menos Ok. 2,5. Es un cálculo chicharronero, pero por lo regular se evapora a la mitad, se disminuye a la mitad, porque hay otro proceso, se llama permeabilidad. Así como la pintura está concentrada, se va a ir esparciendo, se va a ir abriendo, se va a ir y va a dejar una capa muy delgada, más aparte la evaporación y el secado, ¿vale? Que el secado es la homologación de las partículas de la pintura a quedarse compactadas, ¿vale? Entonces, esta medición con los peines y muescas durante la aplicación es para asegurar que se alcanzará el espesor final requerido. Para los recubrimientos signíficos intumescentes retardantes al fuego, te dicen las manos necesarias. Compañeros, aquel aplicador, aquel brocha gorda que diga ya quedó en una mano, les está dando a tole con el dedo. ¿Sí? Por eso están las fichas técnicas. Y si me dice que son 2 manos, ¿yo qué debería de hacer? ¿Cuál sería la respuesta, Robert? Si me pide 2 manos. Pues si está fresco, como usted dice, con la peineta, ¿no? Uh-huh. Pero si ya está seco, pues ya con el medidor de espesor. No. Si me dice que es a 2 manos, Ajá. ya medí la primera mano y me dio cierta medición, va a bajar. La Sí. segunda mano, ya con bueno, después de secado, la primera mano se aplica para, como dice la ficha técnica, para recubrir, Sí. para una mano adicional. Si me dice la ficha técnica 2 manos, ¿por qué me tengo que atener a 2 manos? Voy a aplicar la tercera mano más ligera, ¿estás de acuerdo? Sí se podría, pero también si la ficha la está marcando. No, por eso. Ajá. Dice 2 manos. Sí. Obviamente no somos metrólogos. ¿Sí me doy a entender? Cada mano te dice 6 milésimas, pero no logras 6 milésimas. ¿Por qué? Porque de entrada tienes rodillos de fibra sintética, no tienes de fibra natural para que se quede bonita la superficie. Segundo, no tienes el reductor, tienes thinner comercial. Tercera, está en superficies verticales y horizontales con la gravedad. ¿Tú crees que con 2 manos logres eso? No, pues todos esos factores sí es prudente darle la tercera mano, ¿no? Uh-huh. Básicamente, garantizar, asegurar. ¿Sí? Sí, obviamente va a decir, mira, con la peineta llegué a 10 milésimas, ya que sé que, no, pues así está bien, pero no sucede que no consideras la permeabilidad, el secado y pum. En vez de 10, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es lo comúnmente? Pues si tenía 10, ya tiene 4. ¿Sale? El poder cubriente también es importantísimo en los productos. Por eso Indecolor no lo da. El siguiente método es verificación de película seca. Y esa ya la conocen muy comúnmente todos ustedes. La hemos realizado, han pedido su equipo para hacerla. Es donde se emplea un medidor de sonda magnética o de corriente focal, que es electrónica, en donde esta es normalizada bajo SCPC PA2. Es el método estandarizado para verificar película seca. Y aquí define los criterios de aceptación y la cantidad de lecturas requeridas por metro cuadrado según la extensión de la estructura. Compañeros, cuando venga un hijo de vecina y agarre el medidor y a la primera diga, no 16, diga 3, no se dejen convencer a que está mal. SCPCPA2 dice que define los criterios de aceptación y la cantidad de lecturas requeridas. ¿Sí? Son promedios. Y no es la primera lectura la que se toma, es la segunda. Si tú dejas la sonda pegada, va a ser pip. Y a los segundos, pip. Esa es la que tienes que medir. Ahora bien, hay que respetar los tiempos de secado, de curado. Porque si medimos a las 24 horas, ojo,
Es lo que te dicen condiciones ambientales correctas de laboratorio. 18 a 25 grados centígrados. En Condesa, ¿hay humedad, Roberto, sí o no? Inge, sí, mucha. Mucha. Y la pintura no seca. Pero ya te está pidiendo el cliente medir. Tú lo tomas al tacto y dices, sí, ya está seca, ya no manchó los dedos. La sonda es electromagnética. Aquí Sí. lo estás viendo en este dibujo, en esta gráfica. Aquí te va a dar, mira. ¿Sí ves lo que te estoy mostrando? Inge. Superficie rugosa, así es como está la superficie. Y la sonda detecta un punto. Húmeda, el viaje de electromagnetismo va a ver la primera capa sólida. Pero a veces resulta que yo pinté con húmedo en tanto, en dos manos 4, y resulta que seca tengo 1. ¿Cómo puede ser esto posible? Es posible porque se está midiendo aún la pintura en un proceso de secado. La superficie visual está seca, pero internamente tiene todavía un proceso de humedad. ¿Sí me explico? Sí. Y no es lo mismo tampoco calibrar en una superficie lisa, como aquí lo dice el lado izquierdo, smooth surface, a una superficie rugosa, como la del lado derecho. Van a afectar crestas y valles. Por eso, cuando realizamos la verificación en superficies preparadas, debo de calibrar en superficies preparadas, sandblasteadas. Esa es mi superficie 0. Mi superficie promedio calibrado en 0. Si lo hago con la superficie lisa, pues solamente me va a leer la primer capa y van a ser mediciones muy bajas. Ahora bien, Roberto, para este tipo de espesores de 16 milésimas para el método para el recubrimiento intumescente ignífugo al fuego, ¿qué crees? No aplica este método. Aplica el pull-off, que este es el siguiente. La adherencia, compañeros. La adherencia son 2 métodos, método B y método A, o método A y método B. ¿Sí? El método B se le conoce como corte de rejillas o transversal, y el método A, cruz de Evans. El método B es comúnmente utilizado en laboratorios y es para espesores menores a 125 micras. ¿Ustedes saben cuántos son 125 micras en milésimas? ¿Pregunta? Es una conversión, básicamente. Es 125 entre 25.4, que es la conversión en milímetros, milésimas. ¿Sí? Son 4.9 milésimas de milímetro. De milímetro, ¿eh? ¿Me explico? O sea, a 5 milésimas solamente es ese método. Y mayor a esas 125 micras o 5 milésimas es el método A, cruz de Evans. ¿Sale? Aquellos que quieran medir 16 milésimas con un rayado, Roberto, el cemento se cuartea, se afecta, se desmorona. Okay. Para eso se requiere el método de adherencia pull-off, que es el que tienes aquí abajo, en donde el dolly se posiciona, se aplica un pegamento, se genera un vacío, puede ser electrónico, automático o manual, en donde vas a generar un desprendimiento, un cupón, como dice el dibujito aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, verdad? Aquí está. Se coloca el pegamento en el dolly, se pone la pintura y el pegamento va a ser la adhesión de desprender, pero como es muy fuerte ese adentramiento y porque es muy grueso el espesor, se requiere este método. ¿Sale? Para lo que viene siendo IP
Orizaba, este es el método de adherencia que se pide. Porque estamos hablando de 12 milésimas, ¿vale? 6 por mano. Que ya después nos dijeron que pusiéramos a 8, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguien ha visto estos métodos? Bueno, sí, el de adherencia sí, pero el de pull-off, no, ¿verdad? Ni yo tampoco lo he visto, lo conozco, pero no lo he visto. Y por último, en las pruebas tenemos la detección de discontinuidades o porosidad por ACTM. No es más que un detector de poros electrónico donde hace una conducción. Y está acá. ¿Ya la ven? Busca poros o microfisuras invisibles al ojo mediante detectores de alta o baja tensión. Tú pones una brocha con fibras, le induces una tierra y una corriente y va a señalar, como cuando haces con estos detectores de electricidad, que es tipo desarmador, donde pones la terminal, te dice si hay corriente, prende el foquito. Es la misma función, ¿eh? Si han visto esos aditamentos que manejan los mecánicos o los eléctricos, ¿no? Esa es la prueba de detector Holiday. En el caso de no vamos a encontrar una continuidad, va a prender el foco. Si encontramos continuidad en el electrónico y en el mecánico, prende el foco, ¿vale? Ese es el método. ¿Alguno ha visto este método? No. ¿Seguristas en alguna de sus de empresas que hayan estado? Liverpool, Walmart, Palacio de Hierro, Procter & Gamble, Mission Hill, Toyota, ¿no? Esos lo manejan muy seguido para mantenimiento, ¿vale? Por último, el resumen de flujo de inspección por parte de aseguramiento de calidad. De pintura, ¿eh? No de José María, no de Fel, pero es el que manda, porque es bajo SSPC, NEIS, ISO, etcétera. Un inspector certificado, no vamos a poner que sea NEIS, un inspector certificado que tenga el conocimiento, documenta el proceso en las siguientes fases. Número 1, tienes que verificar el acero. Número 2, un lavado desengrasado básico, lo pusimos como nota, si recuerdan, ¿no? Si recordamos o no recordamos. ¿Sale? Nota, siempre se debe ejecutar primero la limpieza con solvente para eliminar aceites y grasas. ¿Sale? Posteriormente, el chorro abrasivo o limpieza abrasiva, ya sea SP10 o SP6. ¿Qué es SP10? Volvemos a recapitular. Metal casi blanco o limpieza comercial, ¿vale? Estamos hablando de una estructura contratada que requiere este tipo de limpieza. 4, para aplicar pintura, acuérdense, control del clima. No puedo pintar cuando esté lloviendo, no puedo pintar cuando las temperaturas sean adversas, hasta para mover los dedos, ¿sí? Y que la pintura tenga una condicionante, ¿vale? Un punto de rocío tal, con un porcentaje de humedad tal, y que la temperatura ambiente del sustrato tenga cierta temperatura para poder tener una correcta aplicación de este producto. Posterior a eso, medición de espesores húmedo y seco. ¿Quién realiza el húmedo? El inspector o el aplicador, uno como autoinspección y el otro como verificación. Y por último, espesor seco. Uno puede ser por autoinspección o verificación. Y al final, para liberar el ensayo, lo que les dije, una adherencia. Una adherencia para ver que efectivamente la limpieza y el producto tienen esa resistencia al desprendimiento. Si nosotros cumplimos todos estos puntos, respetando primordialmente la limpieza, no tenemos problema, compañeros. Ahora bien, adherencia. Hay un producto que no se le puede realizar adherencia.
son los ricos en zinc e inorgánicos de zinc. ¿Por qué? Porque como es un zinc, vamos a ver lo de la característica, es un polvo acuoso que se seca y que va a hacer la función de inhibidor de corrosión, pero por sus características yo lo puedo fracturar y requiere una preparación minuciosa. Si yo afecto, se los pongo de este punto, si yo afecto 1 centímetro cuadrado, debo de reparar 9 pulgadas cuadradas. ¿Ustedes creen que esa reparación sea costeable? Es pregunta. No, no es costeable, porque tengo que reparar 9 pulgadas. Y si decimos que las mediciones o las pruebas van en función a las dimensiones estructurales, ¿cuántas adherencias le puedo hacer a una columna? ¿3? ¿6? Multiplíquenlas por 9 pulgadas cuadradas, van a tener parches de diferentes tonalidades. ¿Vale? Ahora bien, esto se los dejo como parte de un brevario, un plus. Las adherencias, compañeros, no las hace FEL. No tengo la injerencia para hacerlas. Sí las sé realizar, pero no tengo la injerencia. ¿Por qué? Porque es una prueba destructiva. ¿Sí? Aquí lo dice, ensayos destructivos y no destructivos. Y la adherencia es un método destructivo. Los técnicos de laboratorio que ustedes conocen, de FEL, de Yari, de Persa, de INISA, de LANCO, de LACE, de LIEC, de Garantía, de Radiografías Caballero, etcétera, etcétera, son técnicos de pruebas no destructivas, niveles 1 y niveles 2. Para poder ser técnico de prueba destructiva nivel 1 y nivel 2, únicamente siendo NEIS. Nadie más puede hacer esa prueba. Sí, puedo hacer un muestreo, pero a consideración del cliente. No es mandatorio por nosotros, porque es prueba destructiva, no está dentro de nuestros alcances y yo no tengo la calificación o certificación necesaria para la adherencia, ¿vale? Sí la sé hacer, repito, pero no tengo los documentos que me validen. Así como en su momento les digo, como aplicador, no lo sé. Pero sí puedo llegar a defenderlo hasta el punto en que me diga un nivel 1, nivel 2 o un inspector certificado NES. ¿Qué nivel de calificación tienes? Tómala. Muchas gracias por participar. Se puede echar a la borda lo que yo diga, ¿vale? Por último, los equipos utilizados por aseguramiento de calidad de Grupo FEL cuentan con el certificado de calibración vigente por laboratorio acreditado ante la EMA. Para ello se lleva un control para tener identificados controlados durante todo el proceso del proyecto. Esta es mi única bandera por la cual yo puedo realizar las pruebas. ¿Sí? A lo mejor no tengo la credibilidad, pero los equipos sí. A lo mejor no tengo la expertise, pero sí el conocimiento de cómo hacerlo. No tengo la injerencia de evaluación para adherencias, pero para todo lo demás, sí. ¿Sí? Para poder dar un número, para poder dar una evaluación, sí, sin tema. ¿Vale? Pues por mi parte, esto es una introducción de recubrimientos. Repito, yo no soy el experto en recubrimientos. Hasta apenas antier me dijeron que tenía que dar este curso y pues más o menos está presentable para que lo entendamos como iniciativa. ¿Sí? Hay videos para que los vean de cómo se samblastea, cómo se ve la superficie. Hay videos de cómo se hace una medición de espesores húmedo, seco. Hay videos de cómo se generan las pruebas, ¿sí? Y bueno, pues estos serían parte de las herramientas para complementar esta presentación. ¿Alguna pregunta final, duda hasta el momento, inquietud? Bueno, No, pues por el momento no. al igual que ustedes, yo me quedé con muchas dudas cuando preparé este documento. De verdad, les puedo decir que
es interesante. Un plus que les puedo decir, esto es una actividad muy redituable, muy rentable para aquellos que se quieran especializar en pintura, ¿sí? Las empresas que requieren este tipo de inspectores no son las constructoras, son los fabricantes de recubrimientos, compañeros. Y así como FEL tiene dudas, el Ejército tiene dudas, Aeroméxico tiene dudas, Pemex tiene dudas, todas aquellas empresas globalizadas tienen dudas. Y les puedo decir, yo quiero pensar que es una experiencia muy bonita o muy buena el que quiera alguien entrar a este tipo de inspección. Además de que se pagan dólares, ¿eh? Eso es una gran ventaja, ¿vale? Entonces, les repito, creo que se los dije hace algunas presentaciones. En México solamente hay como 30 a lo más inspectores NEIS. 30. Y eso creo que me estoy yendo mucho. ¿Y sale caro? ¿Sale caro certificarse? Sí, el nivel 1 está aproximadamente entre los 40 y 60 mil pesos. El nivel 2 igual. Sí está caro, pero vale la pena la inversión, yo quiero pensar. Bueno. ¿Vale? Pero sí está caro, pero está especializado. Para aquellos que tienen la obra en Tequisquiapan, ahí está en Cuernavaca la empresa que certifica. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta? Por mi parte sería todo, les agradezco su tiempo. Les pongo la presentación en el grupo de capacitación para que la vean, la analicen, la engrosen si encuentran algunos videos. Les va a servir para presentárselo a los clientes, a los usuarios finales, hasta la gente que tienen a su responsabilidad. ¿Vale? Licenciada, pues por mi parte sería todo. Si ya no hay alguna otra duda o comentario, esta es la presentación de normatividad, pintura, recubrimientos de estructura de acero, TITES aplicables como inducción. No la veo, creo que la perdimos, pero muchas gracias, Chema. ¿Ya no se ve mi pantalla? Sí, se ve todo bien. Nos perdimos a la licenciada. Ok. Bueno, no sé, podemos prender nuestras cámaras para aquellos que sí están presentes. Quité el micrófono para que no se escuche. ¿Quién es Z-Blade B41? ¿Es de los Avengers o qué? Lenovo. Usher, Lenovo, Karen, Rubén González, gracias. Axel. José Luis Sánchez. Ok. Sí, ingeniero. ¿Y me repites tu nombre nuevamente, Noé? Braulio Luna. Braulio, gracias. Ya no se me olvida, Braulio. Ok. Listo. Pues muchas gracias. Dejo de compartir pantalla, licenciada, y si no, pues pasamos a retirarnos. Pasen buen fin, descansen. Saludos a todos. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta Hasta luego. luego, fin de semana. Igual para todos, buen fin.